Bien, muchas gracias, compañera Esmeralda. Buenas noches nuevamente para las personas que se acaban de conectar. Bien llegados y bien llegadas a esta su casa de la Asociación de Reflexólogos de Colombia. También un motivo de este encuentro es para recordarle a quienes están asociados que el próximo 27 de febrero, de marzo, también por la plataforma de Zoom, tendremos nuestra asamblea ordinaria. Y las personas que no son asociados igualmente están cordialmente invitados, invitadas para que se puedan asociar. Entonces, siguiendo con nuestra programación, ya vamos a escuchar al profesor Luis Berrío, quien su ponencia en esta conferencia se llama La reflexología en el síndrome posviral. Creo que es un tema bastante interesante, espinoso y del cual creo que todos aquí los presentes tenemos una gran expectativa. Entonces, profesor Luis, adelante. Muy buenas noches para todos. Me encuentro muy complacido de estar aquí participando en esta reunión con ustedes y veo también que hay una cantidad de integrantes de este conversatorio que no son solo los reflexólogos, sino los estudiantes. Eso es interesante y es importante que empiecen a participar de todas estas actividades. Para mí sería muy interesante no solo que yo sea el que vaya a exponer, porque estamos entre reflexólogos y personas que hemos estado tratando pacientes que han tenido o que tienen problemas de contagios de virus, no solamente del COVID, que es, digamos, que es la que está ahorita en boga. Pero cuando el título se estableció de síndrome postviral, no nos referíamos exactamente a que se espaciara en un tiempo determinado, es decir, que ya estemos celebrando de que haya pasado, en este caso, el contagio y que estemos trabajando en la pospandemia. No exactamente, porque mire que, por el contrario, estamos entrando ya a una tercera ola. Ya ahí vienen una cantidad de restricciones a nivel mundial y ya, si ustedes se dieron cuenta, a partir del 25 aquí en Antioquia empezamos también con toque de queda, con pico y cédula, en fin. Pero ese síndrome postviral es de forma permanente, es decir, al que ya le dio el COVID o al que ya tuvo un virus y lo superó, entonces esa persona está en síndrome postviral. Esto es cíclico. Entonces hay unas personas que no les ha dado absolutamente nada, otros que están en esa transición y otros que están terminando. Por eso yo me voy a permitir hacer como una introducción antes del tema principal. Voy a compartir la pantalla y ya todos están familiarizados con lo que es el sistema inmune. Ahí ya están viendo la presentación. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, entonces resulta pues que la reflexología no es que vayamos a aplicarlo solamente en instancias del postvirus, ¿cierto? De cuando ya la persona se está recuperando, sino que es totalmente importante e indicada en la fase previa, es decir, en la prevención, en la que todos deberíamos estar hace mucho rato y desde que inició esta pandemia. Y nuestro sistema linfático, en ese caso, que sería el sistema inmune, pues entonces es el instrumento que nosotros tenemos para poder hacer frente a cualquier agresión que venga del exterior, ¿cierto? Ese sistema es el más poderoso que hay
inclusive que cualquier vacuna, siempre y cuando nosotros lo tengamos fortalecido. ¿Y cómo entra la reflexología acá? Pues precisamente tenemos una cantidad de puntos reflejos que podemos repasar en un momento rápido, como la placa de Peyer, que es la que está en el intestino delgado, recubriendo todo el intestino delgado, entre 8 y 12 metros de intestino delgado, o sea que es un órgano linfático importantísimo, grandísimo, y que a veces ni lo tenemos en cuenta o, no, o se nos olvida, ¿cierto? Y los otros puntos del sistema inmune, el lago linfático, el drenaje linfático de las axilas, en el dorso del pie, el drenaje linfático y este personaje que vemos acá, el timo, que para muchas, digamos, médicos está en los adultos, está totalmente fuera de servicio, como que está desactivado. Pero para nosotros en reflexología cumple una doble función. ¿Por qué? Porque desde acá podemos activar los linfocitos T, que son los que directamente van a reconocer esas agresiones de los virus, pero fuera de eso, en la parte emocional es importantísimo el trabajo en el timo. Tenemos alrededor de los tobillos el drenaje linfático del abdomen. En la mañana mi mamá es... Oiga, por allá se quedó abierto. En fin, en resumen, y el drenaje linfático va de la mano del sistema circulatorio, entonces por eso yo coloco acá reflejo del corazón, tanto en el pie y en la mano, y del vaso, que también desde donde activamos linfocitos T y los killer del organismo. ¿Qué pasa pues cuando nosotros tenemos un sistema inmune que funciona bien? Cualquier agresión que venga del exterior, ese sistema va a actuar, va a trabajar sin problemas. Y es posible que muchos de nosotros hayamos tenido ya alguna infección del COVID y ni siquiera nos hayamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque este sistema inmune lo reconoció o la parte del sistema inmune que es la parte innata, entonces lo reconocieron y luego el sistema adaptativo lo combatió y lo sacó. Y para nosotros pasó como una gripa, ¿cierto? ¿Cuándo vienen las complicaciones? Cuando ese organismo que está recibiendo esa agresión de ese virus tiene alguna condición inflamatoria como la diabetes, como la hipertensión, como problemas respiratorios, en fin, o que es un cuerpo que normalmente se encuentra en estado de alerta. Y ahorita vamos a hablar muy puntualmente de ese estado de alerta. Hay un sistema que es el que nos integra todos los sistemas del cuerpo. No sé si ustedes lo recuerdan, pero es, a ver si puedo activar aquí la otra presentación, que es el sistema autónomo. El sistema autónomo, ¿ahí están viendo la presentación o no? Se cayó la presentación, profesor. No, Bueno, ya la voy a activar entonces. El sistema autónomo integra todo el resto de sistemas, ¿cierto? El sistema nervioso, el endocrino, el respiratorio, el circulatorio. Ahí estamos viendo su pantalla. Ah, bueno, se volvió a ir. Ya voy a empezar a presentar. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí. Entonces, adelantándome un poquitico a esta presentación que voy a estar yendo y viniendo, entonces nuestro sistema autónomo es el que integra todo el resto del sistema, ¿cierto? No nos damos cuenta por eso, porque es autónomo, entonces respiramos normalmente, la circulación transcurre sin que nosotros seamos conscientes, la digestión, en fin, pero esto tiene que estar en equilibrio. ¿Y cómo hacemos nosotros desde la reflexología que esto se equilibre? Pues trabajando, como vemos aquí, toda la columna interna y externa, trabajando a profundidad la médula y el tallo cerebral, que son los que nos equilibran el sistema autónomo.
Y el sistema autónomo, recuerden que se divide en simpático y parasimpático. Entonces, el simpático lo trabajamos activando desde la zona lumbar hasta desde la zona torácica, la columna torácica y las lumbares, y el sistema parasimpático, el tallo cerebral, las cervicales y el coxis. ¿Por qué hacemos este repaso aquí rapidito? Porque cuando esos sistemas están trabajando sincronizados, todo marcha normal, pero nosotros sabemos que no es así, no es tan, tan ideal esto. Resulta que nosotros, por circunstancias de la vida, del trabajo, del hogar, de la socialización, casi siempre estamos trabajando con el sistema simpático activado, es decir, el sistema de alerta, el que nos hace huir, el que nos hace atacar, el que nos hace reaccionar, el sistema que cuando está en plena función hace que las adrenales produzcan la adrenalina y el cortisol. Y el cortisol, ustedes saben que es la hormona del estrés. Y es bueno tener esa hormona trabajando cuando lo necesitamos, ¿cierto? Cuando tenemos que huir, tenemos que oxigenar nuestras extremidades para correr, para reaccionar, en fin. Pero cuando está en exceso y todo el tiempo activado por diferentes circunstancias, la mayoría de las veces emocionales, por el miedo que nos meten a toda hora con todo lo que está sucediendo, entonces ese cortisol comienza a trabajar a la hora que no es, comienza a trabajar en forma desordenada y mantenernos a nosotros en un estado de alerta. Es decir, si el organismo está en un estado completamente de alerta, como para huir, ¿a qué horas va a hacer digestión? ¿A qué horas se va a relajar? ¿A qué horas va a trabajar el sistema parasimpático, que es el encargado de la relajación, de la desintoxicación, de la digestión, de la regeneración y de las defensas? Entonces, si nosotros estamos activados a toda hora con el sistema simpático en acción, el otro sistema está bloqueado. El sistema de defensas está apagado o desactivado. Y ahí es donde comenzamos a ser presa de todas las agresiones exteriores. No digamos que solo virus. Acuérdense en bioseguridad, bacterias, hongos, en fin, todos estos microorganismos patógenos que nos van a hacer daño en el organismo. Entonces, ¿cuál es la función de la reflexología? Entonces, en la prevención, pues trabajar el sistema inmune y tener siempre muy en cuenta este sistema autónomo. En el transcurso de la enfermedad, si es que tenemos la oportunidad de hacerlo, pues ya está la persona en esto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros fuera de trabajar el sistema inmune? Si trabajamos muy bien en el sistema nervioso autónomo, pues vamos a proveer que la persona pueda descansar, pueda hacer su función parasimpática, es decir, la función como de limpieza, de mantenimiento, de regeneración y de las defensas, es decir, que esos leucocitos, esos glóbulos blancos puedan generarse en la médula ósea. Ahí es importante la reflexología. Entonces, mire que todo esto lo estoy haciendo como un preámbulo a lo que es el tema de la charla, que básicamente sería como ya cuando ya la persona superó ese estado crítico, cuando ya el sistema inmune actuó y cuando quedan residuos. Después de que actúa de esos linfocitos, los macrófagos, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos T, los killer, han podido desactivar a estos virus, el virus que sea, quedan residuos, quedan tóxicos en todo el organismo y quedan haciendo daño, porque eso no es una limpieza inmediata. Si el organismo no tiene sus tiempos suficientes de descanso para que pueda hacer ese proceso de desintoxicación, pues miren, la reflexología es totalmente indicada en esto, mediante la activación del drenaje linfático y de todos estos puntos reflejos que nosotros hemos visto a través de nuestra práctica profesional o los que están en el desarrollo del curso,
cuando hablamos del sistema linfático, circulatorio e inmune, que van de la mano totalmente. Entonces, ya entrando más en el tema, que sería lo que pasa después de haber sufrido un virus, y en este caso pues vamos a hablar del 19, ¿cierto? El COVID-19. El denominado COVID-19 prolongado, así es como se llama ahora, cuando ya la persona superó la fase crítica y quedan esas secuelas posvirales. Dice, ya tiene un código en la clasificación internacional de enfermedades y ha recibido el nombre de síndrome post-COVID. La Organización Mundial de la Salud, a través de un comunicado, aseguró que el síndrome parece afectar muchos sistemas de órganos diferentes, por lo que se debe aprender más de la patología. No es solo una enfermedad respiratoria de 2 semanas. Parece persistir durante meses. Y aquí les comparto una publicación de un comunicado corto de MedPlus Journals, de Juan Frank Gómez. Se los cito acá pues como para la consulta. Esto es del mes pasado, de este año, y dice que estas manifestaciones pueden presentarse en una persona que ya superó este virus, ¿cierto? Que ya pasó de la fase crítica y que está en recuperación. Y como les decía, esos residuos que quedan en el organismo, que todavía quedan haciendo daño porque son tóxicos, que queda allá, es esa basura que queda haciendo daño. Mire lo que puede pasar en ese posviral: fatiga, falta de aire al respirar, tos, dolor en las articulaciones, dolor en el pecho, dolor muscular, dolor de cabeza. Mire que cuántos dolores estoy enumerando acá. Taquicardias, pérdida del olfato o del gusto, problemas de memoria, problemas de concentración. Estamos hablando aquí de problemas neuronales, ¿cierto? Problemas del sueño, erupciones, pérdida del cabello. Y si esa persona superó el paso por una unidad de cuidados intensivos, entonces, miren, ¿qué otras secuelas pueden quedar normalmente después de una UCI? Debilidad muscular, pérdida del equilibrio, deterioro cognitivo, trastornos de la salud mental. Entonces tenemos un campo de acción inmenso en todas estas personas que ya están en la fase postviral, que están con el síndrome postviral. Dice pues la publicación que esto se presenta más o menos en el 10% de los pacientes, pero mire que la tasa de contagio es alta. No estamos hablando de mortalidad, sino de contagio. La de mortalidad es más o menos el 1%, pero de esa tasa de contagios que es tan grande, un 10% representa una cifra que hay que tener en cuenta para el tratamiento, para que nuestro campo de acción sea importantísimo acá. Porque miren, nosotros ya por experiencia sabemos que en prevención es muy poco lo que se invierte. Durante la enfermedad, pues la persona está aislada. A no ser que sea un familiar, no creo que haya atención. Pero entonces, en la parte del post, en la parte posterior, cuando ya se pasó la etapa crítica, entonces el síndrome postviral es todo lo que deja y todo el campo de acción que nosotros... Por ahí se filtró, güey. Entonces, el efecto reflexológico en la circulación, mire, ¿qué hacemos nosotros? Cuando hacemos la terapia de reflexología, oxigenar, nutrir, defensas. Estoy colocando aquí unos puntos reflejos específicos para que entendamos un poquito lo que viene, de cómo vamos a trabajar o cómo sugiero yo que lo hagamos. Entonces, mire, en la pineal, pues uno trabaja que los trastornos del sueño, cuando activa la pineal, a ver, yo quito esto acá, trastornos del sueño, estados de ánimo, desórdenes afectivos, depresión, tumores, déficit de melatonina, fuerza de voluntad, el reloj biológico, la conciencia, homeostasis durante el sueño, o sea, todo el equilibrio que logra el organismo. En el hipotálamo, Profesor, sí. usted aclaró que las preguntas eran solo para el final o que podían intervenir.
Porque No, José, hagámosla al final para que yo lo haga más rápido, ¿cierto? listo, listo, Ya al final dejamos la serie de preguntas. Vayan anotándolas ahí. listo, muy bien. Bueno, el hipotálamo contribuye a mantener el equilibrio interno del cuerpo, como la temperatura corporal, el apetito, la sed, el balance de los líquidos, memoria, presión arterial, apetito sexual, sueño y sueños, tratamiento de la diabetes, emociones, ira, juicio, razonamientos, integra el sistema nervioso autónomo, interactúa directamente con el sistema endocrino y el punto de hipocampo o memoria, problemas emocionales por engramas, atención, problemas de atención, memoria a largo plazo, memoria espacial, en fin. Eh, Cuando trabajamos las vértebras C1 y C2 y todas las vértebras que en la guía de la terapia de reflexología, que son este es de 25 páginas que ya la mayoría tienen, entonces está pues cómo es el trabajo específico, ¿cierto? ¿Por qué coloco esto? Porque entonces si vamos a trabajar una persona con síndrome postviral, nosotros podemos hacer un plan de acompañamiento, porque después de una terapia completa de reflexología, a estas personas con unas patologías muy específicas hay que hacerles un plan de acompañamiento específico. Pero antes de eso, mire, ahorita hablamos del tratamiento del dolor. Ustedes conocen estos tres personajes que hay acá, mire. La hermanita, el profesor y Elsa, que está aquí en la asociación, que está en pantalla, muy juiciosa. Entonces, ellos aquí están en esa demostración de la dosificación del dolor. Cuando cogemos el dedo número 1 y miramos cada uno de sus componentes del cerebro triúnico, que arriba tenemos el neocórtex, en la mitad el límbico y abajo el reptiliano, pues es fundamental trabajar muy bien ese dedo número 1. ¿Por qué? Porque es que aquí está, digamos que, la clave para desencadenar todo lo que necesitamos y sobre todo en el tratamiento del dolor. Entonces, miren, como nos decía la hermanita, nuestra maestra, primero está la hipófisis, luego pineal y ahí en ese eje empezamos con el hipotálamo, el, el, el hipocampo, aquí arriba está el tálamo, este circulito es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens es importantísimo porque mire, cuando hacemos esas dosificaciones de dolor muy puntuales, estamos estimulando que comience la química del organismo a operar, desata neurotransmisores como opioides y las hormonas del placer, en fin, y aquí en el sistema reticular activante es donde vamos a modular todo ese dolor que la persona siente en determinados momentos cuando está sobre todo en ese síndrome postviral, que sobre todo dolores articulares. Entonces tenemos que trabajar todo este conjunto inicialmente. El tallo cerebral, recuerden lo que hablamos ahorita, donde vamos a empezar a regular el sistema autónomo. Y aquí desde el tallo cerebral salen inervaciones para todo el sistema digestivo, que es importante en lo que vamos a hablar seguidamente. Entonces, yo les voy a traer unos ejemplos que ya los alumnos conocen muy bien. De esto hemos hablado antes, pero algunos compañeros reflexólogos de pronto no lo recuerdan. Por ejemplo, si yo tengo una persona que en ese síndrome postviral presenta cuadros de migraña, entonces sí, yo conozco muy bien cuáles son los puntos de migraña, ¿cierto? Que están determinados en los mapas de reflexología, que son los nervios craneales y los puntos de migraña y jaqueca. Básicamente son dos puntos que, que conozco. Pero si yo me quedo solamente a trabajar con esos dos punticos que están determinados específicamente para migraña y dolores de cabeza, pues me quedaría corto, sabiendo que tengo un arsenal a disposición en la terapia de reflexología, en los mapas y en los puntos reflejos que me pueden coayudar. Es decir, que son sinérgicos, que ayudan a que una terapia ya en un plan de acompañamiento sea específica. Entonces, esos refuerzos puntuales
como coloco yo aquí, se pueden emplear para la intervención en casos agudos. Y sin dejar de realizar la terapia completa, igualmente se incluirá en el plan de acompañamiento. Cuando es un caso agudo, cuando la persona ya llegó con esa migraña es inminente. Entonces yo antes de trabajar, hacer toda la terapia, pues voy a atender primero la migraña. Hago el protocolo inicial, que es el reflejo del plexo solar, columna interna, columna externa, después hipófisis, pineal, hipotálamo, hipocampo, y ahí sí me voy específicamente a los puntos que tengo aquí relacionados. Y si no es un caso urgente, no es agudo, yo hago la terapia completa y después en el refuerzo, cuando yo termino esa media horita de la terapia, en esos 10 minutos que me quedan, voy a hacer este refuerzo. Y en el plan de acompañamiento de la historia clínica, yo voy a colocar paciente que presenta cuadros de migraña postviral, ¿cierto? Un síndrome postviral con cuadro de migraña. Entonces, en mi plan de acompañamiento, yo voy a colocar estos 9 puntos. Ahora, estos 9 puntos yo los coloco como un ejemplo, como por decir, yo tengo ya unos puntos señalados, ya los tengo en mi cabeza, que para trabajar migrañas, dolor de cabeza, entonces trabajo nervios craneales, sistema nervioso y los puntos de migraña y jaqueca. Pero mire otros que me ayudan, hipófisis, hipotálamo, hipocampo, pineal, los puntos reflejos del cerebro, del sistema nervioso, que son los laterales, y las cervicales. Eso es uno de los ejemplos. El otro, trastornos del sueño. Entonces, en los trastornos del sueño, normalmente, ¿qué trabajo yo? Pues la pineal, ¿cierto? Como nos decía la hermanita, los laterales de los dedos, que son el sistema nervioso. Pero también me puedo ayudar como trabajo el cerebro, trabajo el reptiliano, o sea, el tallo cerebral y el cerebelo. El sistema nervioso, los laterales de los dedos, ¿cierto? 2, 3, 4 y 5. La glándula tiroides, las suprarrenales y la médula, especialmente el sistema nervioso autónomo. Y como veíamos la diferencia ahorita, la división en el sistema nervioso autónomo está el parasimpático y el simpático. En el parasimpático estoy trabajando específicamente el nervio vago, que es como el protagonista acá. Cuando yo trabajo ese parasimpático, estoy trabajando el nervio vago, y cuando trabajo el nervio vago, estoy trabajando la relajación en general. Ahora, trastornos respiratorios. Entonces, mire que de toda esa enumeración que hicimos al principio, esta fatiga, falta de aire al respirar, tos, en fin, yo estoy colocando aquí solamente 3 ejemplos: migraña, trastornos del sueño, trastornos de las vías respiratorias. Entonces, uno que se imagina primero, vías respiratorias, nariz, garganta, bronquios y pulmones, pero mire que hay algo más. Hay algo que llama el anillo de Waldeyer. Esto no es un punto reflexológico, sino que es como nos enseña también maestro el doctor Gaviria, es el conjunto de las amígdalas faríngeas, palatinas, linguales y tubáricas, que se encuentran ¿en dónde? En los reflejos de la nariz, de las amígdalas, de las adenoides, de las glándulas salivares y de la trompa de Eustaquio. En todo ese espacio que hay entre el punto de la nariz y de la boca, ahí trabajo toda esa cavidad bucal, la lengua, las glándulas salivares, y complemento pues con los reflejos de la nariz, perdón, de las amígdalas, las adenoides y de la trompa de Eustaquio. Ese es el anillo de Waldeyer, que es un conjunto de órganos linfoides. El trigémino facial, mire, las vías respiratorias, pero ¿por qué trigémino facial? ¿Por qué? Porque hay ramas que van hacia la nariz del trigémino facial. La T1, ya vimos en la guía, que la T1 tiene injerencia en la inervación de los bronquios y los pulmones. El punto de los pulmones como tal, los bronquios, los senos frontales y paranasales, el drenaje linfático, sobre todo en el dorso del pie o de la mano, porque me va a descongestionar todo
lo que esté congestionado en la cabeza. Entonces le ayuda a los senos frontales y paranasales a hacer una descongestión. Y el sistema circulatorio, ¿por qué? Es decir, la terapia completa está activando el sistema circulatorio. Pero ¿por qué lo recuerdo acá? Porque es que recuerden que una de las complicaciones que tiene es el COVID es que va a ser coágulos en el sistema respiratorio y por eso es que las personas tienen que entubarlas y llegan a una UCI. Si nosotros tenemos esa oportunidad de trabajar desde la reflexología, vamos a ayudar en todo esto. Entonces, mire, coloco estos 3 ejemplos, pero esto es una invitación para que cada uno con su paciente haga su plan de trabajo, su plan de acompañamiento. Entonces, me llegó una persona con un problema de dolor muscular, entonces, ¿yo qué voy a trabajar? Recuerden que hay un punto del sistema endocrino, del sistema nervioso que trabaja la tonicidad muscular, la coordinación, que es el cerebelo. Entonces ya tengo que tener en cuenta el cerebelo. Que voy a tener en todo lo que es la médula, que voy a trabajar todo el sistema muscular, específicamente del músculo, los músculos que estén afectados. Casi siempre se afectan una gran cantidad, entonces la sola terapia, trabajando el sistema óseo, va de la mano el muscular, pero por ejemplo, que es dolor en el hombro, entonces ya sé cuáles son los reflejos del hombro. ¿Y qué más me ayuda a trabajar el hombro? Las cervicales, ¿cierto? Y las torácicas. En fin, eso ya es una labor de correlación y de buscar y de mirar en los mapas que ustedes tienen, en la guía que tienen, que me ayuda a hacer sinergia en esos puntos reflejos que yo estoy trabajando para cada patología o cada dolencia en especial. Y por último, no lo apunté acá para que no haya una confusión en cuanto al trabajo de esta. Cuando yo estoy hablando del cortisol, de la hormona del estrés, hay un punto reflejo que es el importante en este caso, que es el de las suprarrenales. ¿Y por qué no lo apunto acá? Porque la suprarrenal es una glándula que se debe trabajar en el día, en la mañana específicamente sería lo ideal, ¿cierto? Pero ya en la tarde, noche o en la noche es contraindicado trabajarla en activación, porque si yo estoy trabajando esa glándula, activándola, estoy haciendo que se segregue adrenalina y cortisol y va a hacer que esa persona esté despabilada. Mire la fotico ahí, qué tan diciente. Unas ojeras, que parece un mapache y no puede pegar el ojo. ¿Por qué? Porque está activado. Pero ¿qué pasa además de eso? Que en el trastorno del sueño, entonces, esta glándula yo la debería trabajar, era muy bien y activarla bastante, pero temprano. ¿Para qué? Es como hacerle una recarga al organismo, así como se le hace a un celular, en fin, que usted lo recarga temprano y él va consumiendo esa energía y por la noche ya es muy poca la que le queda. Pero si yo hago lo contrario, entonces va a estar toda la noche trabajando y entonces tenemos que una persona comience a presentar problemas de ese cortisol que está trabajando en el momento que no debe y comienzan a presentarse signos, por ejemplo, como el cansancio o la somnolencia. Claro, porque es que ese cortisol está activo en la noche y ya está perdiendo la energía, ya está perdiendo su potencia en el día, entonces ya la persona no durmió bien y fuera de eso, pues no hay hormona que le esté activando el sistema simpático. Claro que tiene que sentir con cansancio o da insomnio. Y acuérdense que el insomnio puede presentarse por conciliación del sueño, es decir, que la persona no alcanza a conciliar el sueño todavía, o reconciliación, es decir, que se despertó y ya no se puede volver a dormir. Normalmente eso sucede entre la 1 y las 3 de la mañana. En fin, calambres, ¿por qué? Porque
ese cortisol también causa un desbalance entre el magnesio y el potasio, ¿cierto? Y eso se trabaja desde el riñón, entonces entra a participar el riñón que está vecinito de las suprarrenales. Bueno, yo no me voy a extender más. La inquietud que yo les voy a dejar es esta. Ustedes, con base en lo que ya saben, con base en sus apuntes, en sus mapas, en todo lo que han trabajado y en su experiencia, hagan sus planes de acompañamiento para el caso específico. Ahora, si la persona presenta varios episodios diferentes que fuera de la migraña, entonces tiene trastornos de sueño, entonces haga un plan de acompañamiento para que, si usted lo puede hacer en 5 minutos, refuerza todo lo que es lo del sueño, y todo lo que es de la migraña lo hace, o si no, entre sesiones, y va haciendo una intercalación de este plan de acompañamiento. Por ahí se escucha un micrófono fuerte que abrieron. Yo dejo hasta aquí mi presentación, y ahora sí, espero las preguntas, los aportes, las experiencias que hayan tenido, porque recuerde que es que estamos entre reflexólogos, personas que han atendido ya muchos casos a través del tiempo, y mucho nos pueden aportar para que entre todos aprendamos.